Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos. Y en este caso yo voy a estar mostrando cómo sería el cálculo para esta manga circular con la técnica de porcentaje. Aquí nosotros vamos a estar trabajando con una única medida de base. Y esa medida de base nosotros la vamos a estar utilizando para sacar el resto de las medidas de este suétercito. Cuidado, aquí la medida de base que generalmente se utiliza es el contorno del cuerpo y este va a ser mi 100%. De aquí todo se va a calcular con este 100% de contorno de cuerpo. ¿Se puede agregar una holgura extra? Claro que sí, eso es a gusto personal. Es más, a la hora de tomar el contorno de cuerpo, se pueden dejar unos deditos de separación con el cuerpo y ahí ya se agregó una pequeña holgura. Tienen que tomar en cuenta que estos patrones de porcentaje, sobre todo de manga circular, suelen venir 5 formas diferentes para calcularlo. Y de todas maneras, dentro de estas 5 formas hay variantes. O sea que estas 5 formas se pueden llegar a convertir en 15, dependiendo cómo quiera yo aplicarlo. ¿Por qué generalmente hay tantas variaciones con este tipo de suéter o con este patrón de porcentaje? Porque la proporción corporal no es igual en todos y muchos de estos patrones son de distintos países. Entonces, cuando los pasan para un lado y para el otro, se dan cuenta que en su tipo de cuerpo no queda muy bien. Entonces ahí es cuando tienden a hacer una pequeña variación por la contextura del cuerpo que tienen en esa región o en ese país. Entonces ahí es de donde salen estas pequeñas variantes. Yo voy a mostrar, de ser posible, unos cuantos básicos. Por ahí voy a mostrar 3, 4, no más de eso, y no tantas variantes para no confundirlos. Pero van a ver que dentro del mismo patrón de porcentaje se pueden hacer pequeñas modificaciones. Claro está, ustedes tienen que elegir cuál se adapta más a ustedes y, de ser posible, elijan dependiendo la cantidad de cálculos que van a tener que hacer. Este es un suéter que van a tener que calcular mucho. Y si no les gustan mucho los números, puede que se convierta realmente en una pesadilla. Entonces yo le diría, si no les gustan los cálculos o directamente se están mareando mucho, cambien de tipo de cálculo de manga circular. No utilicen porcentaje, utilicen otro, que hay muchísimos. El tejedor en realidad es el que elige cómo ajustar estos patrones de porcentaje. Y en el mismo momento de ajuste puede agregar más holgura. Entonces ahí podemos agregar la holgura antes cuando medimos o después cuando queremos que nos quede perfecto. Generalmente convertimos todo este patrón a centímetros, verificamos las medidas en la persona y ahí recién nos tomamos la molestia de convertir esto a puntos e hileras. Porque si nosotros ya hacemos un doble cálculo y vemos que a la persona no le queda, estaríamos trabajando de más. Entonces lo ideal es calcular todo en centímetros, verificamos si esas medidas le quedan a la persona o si hay que hacer un pequeño ajuste y ahí recién convertimos todo. Estos patrones de porcentaje funcionan sin importar el sentido del tejido. ¿Qué sería esto? Si yo tejo de arriba hacia abajo o si tejo de abajo hacia arriba. Funciona en cualquiera de los casos. Incluso estos mismos patrones de porcentaje sirven con cualquier técnica de tejido también. No hace falta que trabaje con 2 agujas o con aguja circular. Puedo trabajar con crochet, con tunecino, con cualquier otra y van a ver que lo que funciona es el patrón, el molde, podríamos decir. El canesú circular, el suéter circular o el yoke suéter, como ustedes le quieran decir, siempre va a tener un círculo o un plato en la parte superior. Este círculo y este plato es lo que más modificaciones va a tener. No tanto el resto del suéter, que va a tener modificaciones mínimas. Lo que importa es la parte superior, que sería el alto de la sisa. El cuello generalmente se toma un 40 o un 45% de la medida de base, que es el contorno del cuerpo. Pero esto es a gusto personal y generalmente para poder trabajarlo suelen utilizar la medida mayor. ¿Por qué? Como quieren asegurarse que el suéter quede perfectamente y pase sin ningún problema, utilizan siempre el 45%. Pero si ustedes trabajan un montado elástico, tranquilamente pueden trabajar con la medida más pequeña. Esto depende más que todo de la época para la que quieran tejer. Si es para invierno, no van a tener un cuello demasiado amplio, van a tener un cuello un poquitito más cerrado.
pero si es más un suéter para primavera o para verano, seguramente van a estar trabajando con un hilo delgado y van a ampliar un poquitito el cuello. Entonces, esto es a gusto personal. El contorno del cuerpo, recuerden, siempre va a ser el 100% y suelen hacer un pequeño ajuste en el elástico o la pretina inferior. Este es un 80 o un 90% del suéter, pero esto generalmente ustedes lo pueden ajustar como también el elástico o la pretina del cuello o del puño, ajustando un poquitito su aguja. Si por ejemplo trabajan todo el suéter en aguja 4 milímetros, pueden hacer todo lo que sería elásticos o pretina en 3,5 y ahí tienen su pequeño ajuste. La medida de la manga suele sufrir muchas modificaciones a lo largo de estos patrones circulares y en este caso el que yo estoy mostrando tiene un contorno de brazo de 35% de la medida de base. La parte que en realidad a mí me interesa mostrar más es justo la parte de la altura de la sisa. Van a ver que la altura de la sisa la voy a tener desde el cuello hasta debajo de la axila. Y esto va a equivaler a un 25% de la medida de base. ¿Qué es lo importante de ver en este molde o en este patrón circular? Yo voy a tener 3 niveles y en estos 3 niveles voy a tener que ir haciendo o aumentos o disminuciones dependiendo del sentido de mi tejido. Y aquí, estos 3 niveles, quiero que miren por favor que el final es el más grande. Yo voy a tener aquí un 12,5% de la media de base. En realidad, si ustedes se fijan, es justo la mitad. Vamos a ser justos. El número por ahí parece complicarlo todo, pero es justo la mitad del alto de la sisa. Y el resto va a ser la mitad de esta mitad, o sea, un cuarto. ¿Qué es lo importante aquí? No solamente el alto. Lo importante es cuánto tengo que aumentar o cuánto tengo que disminuir. ¿Por qué? Yo tengo aquí una vista superior de mi suéter. Esta vista superior de mi suéter me va a mostrar a mí un plato gigante que va a incluir la medida de la espalda, el contorno de la manga, la medida de la delantera y la medida del contorno de la otra manga. Sin mencionar que voy a tener un pequeño espacio de unión o de intersección de estos objetos que equivale al espacio que tengo justo debajo de la axila. Esa sería la medida de la profundidad de la sisa. Estos son los puntos que yo suelo dejar en espera y los puntos que suelo levantar. Esta medida de 8% de porcentaje yo lo voy a explicar en un video aparte. ¿Por qué? Esta medida es realmente importante para realizar movilidad en mis brazos. Yo necesito este 8% para poder moverme. Tomen en cuenta que aquí tenemos un plato, o sea, tenemos un círculo gigante. Y para levantar mi brazo, este plato se va a tener que mover. Aquí tengo un suétercito para que ustedes lo vean, por favor, ¿sí? Yo estoy viendo un círculo perfecto, pero cuando tengo que levantar mi brazo, todo este plato se me tiene que mover. Por ese motivo, yo voy a necesitar una medida muy específica de unión entre delantero, espalda y manga. Esta medida completa, eliminando estos porcentajes, va a equivaler a un 138% de la medida de base, que es el contorno del cuerpo. En algunos casos le suelen restar 4 puntitos. ¿Estos 4 puntitos de dónde salen? Hay distintas publicaciones bibliográficas que dicen réstale 4, réstale 5, no le restes nada, súmale 3. Entonces es preferible dejar siempre la medida de base y ustedes, a medida que van practicando este tipo de suéteres, van a decidir con la práctica si agregan o si quitan puntitos. Pero en porcentaje, toda esta medida de manga, espalda, manga, delantera es un 138% del cuerpo. Tengan en cuenta que estas medidas de porcentaje o estos patrones de porcentaje que yo tengo están basados en el ideal del cuerpo, un cuerpo perfectamente equilibrado, un cuerpo de contextura media. Si yo quisiera adaptarlo después para una contextura más grande o más chiquita,
van a tener que tomar en cuenta que seguramente una vez que ustedes conviertan todos estos porcentajes a centímetros, van a tener que hacer un pequeño ajuste de verificación. Aquí solamente estamos sacando la proporción base, pero seguramente cuando tengan que verificar todas estas medidas en el cuerpo de la persona, van a tener que agregar 1 centímetro, eliminar 1 centímetro, dependiendo cómo es la persona. Si tiene el talle largo, por ejemplo en mi caso, yo suelo agregar de largo de cuerpo unos 6 centímetros. En el caso de una de mis hermanas hay que agregarle un poquito de largo de manga porque tiene brazos un poco más largos. Entonces, estos son pequeños detallitos que uno va a tener que hacer una vez que tenga las medidas en centímetros. ¿Qué tengo que ver aquí en el plato? Voy a tener varios niveles de crecimiento o de eliminación de puntos dependiendo del sentido del tejido. Y me voy a estar basando enteramente en este 138%, en el plato básico. Y cada vez que me mueva de nivel a nivel, voy a tener que ir eliminando. En el siguiente nivel, voy a tener que eliminar un 25% de esta medida. Y cuando vaya al siguiente nivel, voy a tener que eliminar un 33% de la medida del plato grande. Y cuando vaya al siguiente nivel, voy a tener que eliminar un 40% de esta medida. Ahí es donde la cosa un poquitito se nos complica, porque vamos a tener que decidir cuántos puntos tengo que eliminar o si voy en el sentido contrario, cuántos puntos tengo que agregar. Y tengo que estar haciendo eso en cada uno de estos sectores de aumento o de disminución. ¿Por qué? Esta es la medida que voy a tener en mi clavícula, esta es la medida que voy a tener en mis hombros, esta es la medida que voy a tener justo enfrente de mi pecho. Si yo no hago los aumentos o las disminuciones en cada uno de sus sectores, el suéter no me va a entrar. Directamente es así. Necesito generar estos aumentos o disminuciones en el lugar correspondiente. Cosa de que cuando yo llegue justo debajo de mi axila y vaya por encima de mi pecho, tenga la medida correcta. De momento lo único que me interesa es que ustedes comprendan que yo voy a sacar todas estas medidas del contorno del cuerpo. Y cuando lo veamos nosotros en un ejercicio práctico, ya con centímetros reales, me voy a estar basando en esta tabla de porcentaje. Sí, voy a tratar de que sea una medida bien chiquita, cosa que no tenga que tejer demasiado. Porque si yo me llego a equivocar en el cálculo, tengo que destejer. Sí o sí, no hay forma de salvar esto, por favor, ¿sí? Una vez que yo me equivoque en algo, tengo que eliminar todo lo que yo avance. Este tipo de suéter es bastante cruel en ese aspecto, porque la verdad es que realmente no les va a quedar. Entonces no queda otra que no sea eliminar todo lo que tejieron y empezar de nuevo. Si quieren hacer vueltas acortadas, tienen que tener muy claro este patrón de porcentaje y recién ahí aplicarlas. Si todavía no tienen claro este patrón de porcentaje, no vayan para allá, arranquen con las falsas vueltas acortadas y después que tienen eso claro, vayan a las reales. Aquí lo único que yo quise mostrar es cómo es este gráfico de porcentaje y yo lo voy a dejar en la parte de la comunidad para que ustedes lo puedan descargar si lo necesitan. Pero cuidado, no es el único que yo voy a estar mostrando, voy a mostrar varios y seguramente a medida que hagamos el suéter les voy a explicar cómo serían estas pequeñas variantes. Este es el primer gráfico de porcentaje que nosotros vamos a estar utilizando. Sé que parece complejo, tómense su tiempo, ármense de paciencia, por favor, porque desgraciadamente es mucho cálculo lo que tenemos que hacer y seguramente algunos van a tener que destejer. Voy a arrancar con medidas pequeñas y voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Este sería el comienzo, nuestro primer patrón de porcentaje para manga circular. Espero que les gustara, les interesara y nos veremos la próxima ya aplicando esto.